La angustia termina cuando entiendes que lo que es para ti encuentra maneras maravillosas de tocar a tu puerta para quedarse. Cuando trabajas un día a la vez por tus sueños, con la confianza de que cada paso está siendo disfrutado y sin prisa te vas acercando a ellos. La angustia termina cuando dejas de atormentarte por el mañana y te enfocas en el aquí y el ahora. Cuando sabes que siempre hay dificultades, pero te enfocas en las soluciones a tu disposición. La angustia termina cuando le dices a tu mente que estás a salvo y que nada que no haya pasado puede dañarte. Cuando te adueñas de tus pensamientos y los utilizas como insumo para alcanzar tus sueños. La angustia termina cuando decides dejar de sobrevivir para empezar realmente a vivir. Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 6 de este espacio llamado Hacia el Ser. Y para quien viene aquí por primera vez, este es un espacio en donde pretendo generar un diálogo sobre temas comunes, pero que nos afectan a muchos. Y la idea es que en cada episodio pueda exponer el tema. En ocasiones les daré ejemplos para que identifiquen si les está pasando esta situación en su vida o les ha pasado. Y al final trataré de dejarles o de hacer con ustedes un ejercicio que puedan no solo utilizar una vez, sino que puedan recurrir a él para trabajar en la vida real. Entonces aprovecho este espacio para pedirles que compartan este video si creen que es interesante, que compartan también mi canal para que otras personas me sigan y que me sigan también ustedes si este contenido es de su agrado. Esto va a ser no solamente que crezca esta comunidad, sino que también me permite y le permite a otras personas trabajar en ellos mismos a partir de los temas que se van planteando aquí. Entonces, bueno, ya pasando el espacio publicitario y como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de un tema muy común, pero que pocos pueden identificar cuando están sumergidos en el ciclo procrastinador. ¿Por qué? Porque solemos ponernos tantas excusas cuando estamos posponiendo algo que no nos es posible ver el fondo, cuál es la causa real. Y pues lo que no se nombra no existe. Y es así como la procrastinación pasa desapercibida totalmente por nuestras vidas. Y este episodio no podría ser un buen ejemplo de procrastinación si yo no hubiera procrastinado por una semana antes de hacerlo. Y es que si hago la reflexión del por qué me tardé en hacerlo, pues tendría mil excusas. Pero cuando hago un análisis juicioso, pues llego a la conclusión de que encontrar mi propio método para vencerla, pues al hacer eso ya no tendría una justificación para seguir posponiendo algunos otros proyectos. ¿Cierto? Y es que somos humanos y a los seres humanos nos encanta la comodidad. Y esto pues viene un poco de la época de las cavernas, porque en ese tiempo se tenía que guardar la energía para las funciones más importantes, tal como cazar, resguardarse del clima, enfrentar a depredadores o incluso pelearse con otras tribus por comida o por territorio. Entonces, las demás tareas que realmente no fueran vitales o necesarias para subsistir, pues pasaban a evitarse. De hecho, el desarrollo de la humanidad se dio un poco tiempo después de la época de las cavernas, porque allí digamos que el hombre se sentía más a salvo y pudo comenzar a hacer otras actividades aparte de las solamente las necesarias. Entonces, todo lo que nos saque de esa famosa zona de confort cuesta y vamos a tratar de evitarlo a toda costa.
¿Por qué? Pues porque estábamos diseñados para ahorrar la mayor cantidad de energía. Aún hoy, después de miles de años de la época de las cavernas, seguimos conservando la energía para las funciones vitales. Aquí les voy a dar una frase de Catalina Pulsifer que dice: si usted insiste en permanecer en su zona de confort, no irá muy lejos. Y me encanta esta frase, ¿por qué? Porque a menudo nos preguntamos, de hecho, yo levanto la mano aquí, yo era una de esas personas que veía videos de cómo los ricos han hecho su fortuna o cómo se logra alcanzar el éxito. Y de alguna manera uno siente como una curiosidad por saber si esas personas que han logrado cosas excepcionales en su vida, pues tienen dones igualmente excepcionales. O si tienen talentos que sean casi como superpoderes. Pero no, cuando uno se adentra en esas historias, entiende que en su mayoría son personas comunes y corrientes que llegaron lejos porque estuvieron dispuestos a hacer lo que muchos no haríamos. Trabajaron cuando otros dormían, sacrificaron recompensas inmediatas por un bien mayor. Y entonces ahí es cuando entendemos que quienes logran hacer cosas excepcionales es porque se han esforzado para hacer diariamente acciones excepcionales. Y esto es algo que justamente la procrastinación nos dificulta, porque la procrastinación en este caso es como una vocecita interna que nos dice: no, quédate viendo la tele, ese informe, esa investigación, ese gran proyecto no es tan divertido, que lo haga otro. Y así, muchos y muchas vemos pasar la vida con ideas fantásticas almacenadas en la gaveta. Pero la procrastinación no solamente ocurre al enfrentar una actividad o al hacer una entrega de algo. La procrastinación también nos afecta en la toma de decisiones. Muchas veces, aquí creo que van a levantar la mano muchos, ¿cuántas veces hemos postergado el tomar una decisión? ¿Cuántas veces estamos en un trabajo que no nos satisface o que nos paga muy poco? ¿Cuántas veces hemos estado en una relación en donde decimos: no, ya el próximo mes lo dejo o la dejo? Pero seguimos allí porque seguimos postergando esa decisión. Y cada vez que ocurre algo que no nos gusta en ese trabajo, en esa relación o en ese lugar, pensamos: donde hubiera tomado esta decisión hace una semana, donde hubiera tomado esta decisión hace un mes. Pero aún así, seguimos postergando. Entonces la procrastinación nos lleva a un punto en donde no logramos cosas importantes en nuestra vida o no logramos avanzar en nuestra vida por no asumir la responsabilidad de hacer algo que nos implique un poco más de esfuerzo del que normalmente utilizamos. Entonces analicemos cuál es el significado de la procrastinación. La procrastinación es la acción de postergar o aplazar una tarea o responsabilidad que se debe realizar, sustituyéndola por otras actividades menos importantes o incluso innecesarias. Sí, la procrastinación entonces se convierte en un comportamiento de autosabotaje que no solamente nos afecta en cuanto a nuestra productividad, sino también en nuestro bienestar personal. Es importante aquí, y hago aquí como un paréntesis, de que la procrastinación va más allá de ser un simple acto de pereza. Aunque en un principio parezca que sí, su trasfondo puede tener relación con una falta de gestión emocional. Esto ya lo veremos ahora más adelante. Pero, ¿de dónde viene esto de que elegimos actividades menos importantes sobre compromisos o actividades? Esto se debe a que nuestro cerebro está programado para buscar recompensas inmediatas.
desde el punto de vista neurológico, hay una parte de nuestro cerebro que se llama sistema de recompensas que impulsa a los humanos a hacer o a llevar a cabo ciertas acciones. Este mecanismo evolutivo controla la disposición a trabajar o asumir algún riesgo a costa de alcanzar un objetivo o de disfrutar de la recompensa a la que nos lleve esa acción. En un estudio hecho por los Institutos Nacionales de Ciencia y Tecnología Cuántica y Radiológica de Japón, que de hecho acá en la descripción de este video les voy a dejar el link a esa investigación por si quieren leer más, se encontró que la elección que hacemos frente a una tarea, o sea, elegir una tarea por sobre otra, está determinada por la rapidez en la que se va a recibir una recompensa por esa tarea o también por la cantidad de energía que se tenga que emplear en ella. Es decir, que vamos a preferir una tarea que nos dé una recompensa inmediata. Por ejemplo, ver redes sociales dispara nuestros niveles de dopamina inmediatamente y activa este sistema de recompensas. Y vamos a elegir esa actividad frente a, por ejemplo, un informe que tenemos que entregar en 3 meses. Cuando esa recompensa se va a recibir allá, más lejana, pues obviamente el cerebro lo que dice, no, hagamos una actividad que me dé una recompensa instantánea. Otro ejemplo es que quedarnos en el sofá jugando videojuegos va a requerir menor cantidad de energía que hacer una investigación o leer un libro. Por lo que obviamente vamos a tender a quedarnos horas y horas jugando videojuegos, a elegir una actividad que nos genere un mayor gasto energético. Entonces, bueno, aquí está esta investigación y esto nos explica un poco por qué es tan fácil elegir actividades innecesarias por encima de una elección consciente de hacer lo que debemos hacer. Ahora miremos de dónde sale esto de que la procrastinación puede venir de una falta de gestión emocional. A ver, es que la procrastinación no es solamente ser irresponsable o olvidarme por completo de ese compromiso. No, la postergación de esas actividades importantes nos terminan llevando por un ciclo que afecta a nuestra salud emocional. Porque, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo es este ciclo procrastinador? Primero sentimos indiferencia, apatía o desinterés por esas actividades que son importantes. Y justo ahí en ese momento es donde tal vez un poco conscientes, un poco desde el inconsciente, elegimos otras actividades que sean más satisfactorias, entre comillas, pero luego de eso, así tal cual como si estuviéramos en una montaña rusa, en la bajada nos lleva a la ansiedad, al agobio, al miedo, a la insatisfacción o a la frustración por no haber empleado ese tiempo en acciones hacia esas actividades que teníamos que hacer o por no cumplir en el tiempo determinado con una entrega. Entonces esto se va convirtiendo como en un ciclo en donde volvemos a subir por la montaña rusa y ahí hay apatía, indiferencia, elegimos otra actividad y en la bajada de esa montaña rusa volvemos otra vez a caer en esas emociones que nos generan y nos afectan bastante en nuestra salud emocional. Entonces, esto va pasando cada vez que tenemos algo importante por hacer. Y a veces es hasta muy chistoso porque como que bueno, pasó una vez que procrastinamos, pero finalmente nos trasnochamos, logramos entregar ese informe o ese trabajo final en la universidad, por ejemplo. Pero al siguiente semestre, en finales, nos pasa exactamente lo mismo. Y terminamos por decir como, ¿cómo puedo hacer para salir de esto? ¿O por qué no puedo realmente comprometerme a hacer esa actividad en un tiempo que no me genere al final tanto estrés y tanta ansiedad cuando he postergado
algo importante. Entonces, bueno, ¿cómo cortar ese ciclo procrastinador? Y aquí va el ejercicio del día de hoy. Entonces, lo primero es identificar cuál es la emoción o emociones raíz al momento de elegir una actividad menos importante sobre otra más importante. Entonces, en ese momento en el que estés a punto de procrastinar, pregúntate, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué quiero dejar esa actividad y elegir otra? Inicialmente pueden salir frases como que, bueno, es que ahí tengo tiempo y hoy estoy cansado, hoy tengo pereza, mañana la inicio. Pero, un momento, por favor, piensa realmente qué es lo que sientes. Y acá puede venir como respuesta a esta pregunta algunas emociones que vamos a identificar. Yo puedo decidir postergar una actividad importante, primero que todo, por miedo. Este miedo puede ser, primero que todo, al fracaso, ¿no? Tal vez siento que no estoy preparado para hacer esa actividad, no me siento en la capacidad de hacer ese trabajo y pues obviamente hay miedo a que no salga bien. Pero también hay miedo al éxito. ¿Qué tal que en este trabajo me vaya muy bien y todo el mundo me mire? ¿Qué tal que en esta presentación en el trabajo me gane ese cliente? Y entonces ahorita, ¿cómo voy a manejar el tema de la competitividad en mi oficina? Otra de las emociones que puede despertar el hecho de querer posponer una actividad es la ansiedad. La ansiedad pues siempre está relacionada con el futuro. En su defecto, con la incertidumbre. Entonces, como no sé cómo va a salir esto, comienzo a generar cantidad de pensamientos en el futuro que no son reales. Esto me sobrepasa y por eso evito iniciar esa actividad. Pero ojo aquí, porque imagínense la ansiedad que se despierta después cuando siento que faltan un día o horas para hacer esa entrega y no la he hecho. Pues también se despiertan demasiados pensamientos ansiosos. Ok, entonces a veces digo, no, me genera como mucha ansiedad pensar cómo lo voy a hacer, qué necesito, entonces no, mañana mejor pienso en eso. Otra emoción puede ser aburrimiento. ¿Sí? A veces simplemente sentimos que una tarea no es tan interesante o no nos genera como un desafío mayor, pero pues no queremos iniciarla. Ya vamos a ver en el segundo punto un poquito desde dónde viene ese aburrimiento, porque realmente si fuera una tarea tan sencilla que no nos produce como tanto ánimo hacerla o no es tan interesante, pues ¿por qué no hacerla más rápido? Al contrario, ¿cierto? Otra emoción que puede despertar la procrastinación es la insatisfacción. Entonces, no quiero iniciar esa actividad porque ya no me interesa ese trabajo, no quiero hacer nada en esa relación, esta carrera no me gusta, etcétera, etcétera. Y otra de las emociones que se pueden presentar aquí es la desmotivación. Entonces, a menudo aplazamos las tareas que no están alineadas con los objetivos que tenemos actualmente a largo plazo. Segundo paso, vamos a ver de dónde viene esa emoción. ¿Sí? Una vez identificada, que esto por lo general puede venir de un evento del pasado o de una experiencia desagradable o simplemente de la percepción de que un hecho no fue bueno para nosotros. A ver, entonces aquí vamos a hacer un poquito de toma de conciencia. Entonces, por ejemplo, hay un miedo al fracaso, ¿cierto? Ya he identificado que lo que me genera esa actividad que voy a hacer es miedo a que eso no salga bien. Entonces, ¿de dónde viene ese miedo?
posiblemente de un evento de años atrás en donde hice una presentación y me puse muy nerviosa y tal vez no salió tan bien como quisiera, o otro trabajo en donde no lo hice a la carrera también porque procrastiné y me preguntaron y no supe cómo responder. Entonces, ¿cuál es esa experiencia? Remítete a cuál es esa experiencia del pasado en la que ya viviste esa emoción frente a un trabajo similar o a una actividad similar a la que estás en este momento procrastinando. Entonces, como esto es un proceso que puede que nosotros vengamos repitiendo por mucho tiempo, pues acá va a ser importante en qué otras ocasiones hemos sentido esa emoción o qué otras actividades nos generan esa emoción. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo del miedo. Me genera miedo hacer esa presentación, entonces pospongo iniciar a preparar esa exposición. Pero entonces ese mismo miedo a que se burlen de mí o a que yo no sepa cómo responder, también lo sentí, por ejemplo, con papá. Entonces me daba miedo cuando mi papá me preguntaba algo, porque siempre como que me cogía en falso, y mi papá piensa que no soy tan inteligente, o creo que papá tiene un concepto de mí equivocado, o papá piensa que no soy exitoso. Entonces ese miedo no es ni siquiera de un evento pasado, es algo que debes resolver posiblemente con papá o con alguien que represente autoridad en tu vida. Entonces, cuando yo veo cuál es el origen de esa emoción, pues puedo comenzar a trabajar en eso. Porque no va a tener nada que ver el trabajo, sino que va a tener que ver toda esa experiencia que viví en el pasado y que con esta actividad o con esta tarea actual me remite nuevamente a esa situación del pasado. Y el tercer paso es, vas a listar cuáles son las acciones a realizar para que puedas continuar adelante en esa actividad, en esa decisión que debes tomar o en ese compromiso que debes cumplir. Entonces, sigamos con el mismo ejemplo. Si es el miedo, entonces, ok, voy a tener que trabajar en ese miedo antes de poder iniciar la actividad. ¿Por qué? Porque el miedo me está paralizando. El miedo me está haciendo postergar esa presentación que es importante para mí. Entonces, aquí dentro de listar las acciones, puede ser, entonces posiblemente vas a tener que ir a terapia para trabajar ciertos miedos con la autoridad. Posiblemente vayas a tener que trabajar en tu exposición al público, ¿sí? Hacer, no sé, tal vez un curso de poder hablar en público. ¿Sí? Va a haber algunas acciones que salgan de allí. Y obviamente también qué acciones tengo que comenzar a hacer para ya adentrarme en esa actividad. Entonces, ok, sí, tengo miedo, pero entonces voy a hacer un ratito de meditación para alejar esos miedos de mi cabeza en este momento y voy a dedicarle entonces otra media hora a comenzar a avanzar en esa presentación. ¿Sí? Yo sé que esto parece como un poco complejo. Dices, no, pues no tengo ganas de hacer la actividad y tras de eso tú me vas a poner a hacer una lista de 3 pasos para poder identificar de dónde viene esa procrastinación. No, Diana. Pero créanme que cuando comenzamos a ser consciente las cosas que hacemos de manera inconsciente, pues se va volviendo algo que integremos a nuestra vida de una manera mucho más fácil. Entonces, en el momento en el que suceda, esto va a ser rapidísimo, ¿sí? Una vez lo comencemos a integrar en nuestra vida, cuando vuelva a suceder un evento en donde comencemos a procrastinar, entonces nos vamos a, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento? Bueno, estoy sintiendo insatisfacción. ¿Y por qué siento insatisfacción? No, pues porque definitivamente yo ya no quiero estar en este trabajo. Vale,
Entonces voy a tener que cumplir con este trabajo porque obviamente es mi responsabilidad, pero tal vez voy a tener que, alguna de las actividades que debo hacer es comenzar a buscar otro trabajo que sí me motive, otro trabajo que sí, en el que sí esté satisfecha y que pueda hacer con gusto cada tarea, ¿vale? Todo esto pues va a redundar en seguirnos sintiendo mejor con nuestra vida, en seguir avanzando hacia los objetivos que tengamos establecidos y hacia ir caminando hacia una vida que nos dé más placer vivir, como les decía al principio en el texto, para dejar de sobrevivir y comenzar realmente a vivir. Entonces, bueno, este fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden, especialmente hoy y con la procrastinación, calma en el alma y amor en su corazón. Un abracito y nos vemos.